Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas. Después de concluir el mes de octubre, nos toca hablar del Pleno Municipal, el ordinario que tuvo lugar el pasado jueves. Y para hablar de eso, como siempre, tenemos en nuestros estudios, aquí en el Teatro Felipe Godínez, al alcalde de Moguer. Bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? ¿Qué hay? Bueno, Gustavo, hablarnos precisamente de uno de los puntos en el orden del día del que pudieron saber aquellas personas que estuvieron siguiendo la sesión plenaria, y es la bajada de impuestos del de bienes inmuebles, que parece que baja para el próximo año 2014. Alcalde, ¿cómo se ha hecho esto y cómo se consigue bajar los impuestos en una época como esta? Bueno, pues efectivamente, uno de los temas trascendentales o fundamentales del pleno anterior fue una propuesta que desde el Grupo Municipal Socialista se estaba trabajando desde hace un año y medio, y que fue una propuesta que son de aquellas promesas electorales que los políticos tenemos que cumplir. Y efectivamente, el Grupo Municipal Socialista, desde que entró, prometió y se comprometió, y públicamente, después de una pregunta que nos hizo pues nuestra directora de radio, que además aprovechó la ocasión para reforzarlo, pues prometimos que íbamos a bajar los impuestos, que no solamente íbamos a bajar un impuesto, sino que íbamos a trabajar en la reducción de varios impuestos, y que en el año 2013 ha sido el año donde hemos cumplido con ese compromiso. Creo que somos, en toda la provincia de Huelva, el segundo o el tercer municipio, o el primero casi por fecha, que baja los impuestos municipales. ¿Y por qué lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho? Para nosotros es muy preocupante lo que está pasando a nivel nacional. Nos preocupa que desde el gobierno central, el señor Montoro y el señor Rajoy, haya aumentado todos los que son impuestos a todos los ciudadanos. Quiero explicarme con ello que a todos los ciudadanos de este país le cuesta más dinero el Estado. Mantener a los políticos, a los cargos públicos, los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos han obligado desde el gobierno central a que en todos los municipios se suba el impuesto de contribución, el IBI, la contribución, un 10%. Un 10% más caro. Cualquier ciudadano puede coger su recibo desde el año 2009, con la brutal subida del impuesto de bienes inmuebles de la contribución del Partido Popular, y compararlo hasta el 2012, y todos los años ha ido subiendo progresivamente. Las dos subidas más importantes que ha tenido este impuesto en nuestro municipio es por culpa del Partido Popular. Primero, subió en el 2009 un 32%, y más el 4 del IPC, un 36% en el 2009, y en el 2012 Rajoy obliga al gobierno de cada uno de los municipios a subir un 10% más. Es decir, en menos de 3 años subió un 46%. Lo lógico sería que subiera en proporción al IPC. Se acabó, no tenía que subir más, pero en 2 años el Partido Popular sube. En el 2009 un 36%, en el 2012 un 10%, y lo más grave es que ese 10% se va a mantener hasta el año 2015, como mínimo 2015. Ya es público, el ministro lo ha dicho. ¿Y qué genera este problema? Pues con los impuestos tan elevados que ya pagamos, si Rajoy llega de nuevo y sube más los impuestos, el ciudadano está asfixiado. ¿Qué hemos llevado a cabo desde el gobierno local? Hemos tomado 3 medidas. La primera fue en el ejercicio 2011. 2011, ejercicio 2011-2012. Propusimos que en gestión tributaria los impuestos no se pagaran hasta el mes de septiembre, sino que se tuviera la posibilidad de pagar desde julio hasta el mes de octubre. Eso le daba la posibilidad a cualquier ciudadano a pagarlo poco a poco durante los meses que he nombrado. No contento con eso, seguimos trabajando en la línea de que desde el año 2013 cualquier ciudadano puede pagar sus impuestos locales desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, siempre y cuando así lo comunique en la oficina de gestión tributaria. Y nos quedaba algo muy importante, que era reducir los impuestos.
Y es lo que hemos hecho en este pleno. Nos comprometimos y hemos hecho una primera reducción de un 5%. Eso no quiere decir que nos paremos ahí. Queremos seguir reduciendo los impuestos. ¿Cuál es el objetivo que tiene el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, de bajarlo hasta cuánto y hasta cuándo? El objetivo está en igualar lo que tendríamos que pagar año por año si no se hubiese subido el impuesto un 36% más un 10%. Y haberlo subido solo y exclusivamente según el IPC, el índice de precio al consumo. Exclusivamente, para que nos hagamos una idea. En el año 2009 tenía que haber subido para el año 2010 un 5 o un 6%. Del 2010 al 2011, otro 5 u otro 6%. Del 2011 al 2012, otro 4, otro 5%. Siempre en función del IPC, porque es como se actualizaban los sueldos y salarios. En esa proporción tenía que haber subido todos los años. Aquí en Moguer no se hizo así. En Moguer se subió el IPC, pero además se subió un 32%, con lo que ese año se subió un 36%. Hay que subir, porque el gobierno obligó, o el gobierno lo subió matemáticamente y directamente, no tuvimos nada que hacer, nada que impedir, subió otro 10%. Es decir, que todos los años, en vez de ir subiendo según el IPC, subieron de golpe más el IPC. Nosotros lo que queremos es intentar dejar nuestro impuesto como si solo hubiese afectado el IPC. Y para ello, durante varios años consecutivos, mientras que el Partido Socialista gobierne en Moguer, va a poner en marcha esa política que ya hemos demostrado que se puede hacer y lo hemos hecho. Hemos bajado en este pleno ya el impuesto un 5% el primer año. En vez de subirlo un 5% como todos los municipios, o como ha hecho el gobierno un 10%, nosotros lo hemos bajado un 5%. Y vamos a poner en marcha esa política, creo, que con cierta solvencia durante los próximos años. Nuestra planificación tributaria, nuestra planificación fiscal está hecha a 4 años vista desde este año y estamos pues consolidando las cuentas municipales, haciéndolo en función de un plan estratégico económico, con tesorería y con presupuesto. Y estamos cumpliendo. Nos preguntaste, ¿cuándo será la bajada de impuestos? Me comprometí en el mes de septiembre, creo que fue, o en el mes de julio, que este año tendríamos ya la primera bajada de impuestos. Pero no solamente la hemos hecho con el IBI, como después veremos, lo hemos hecho en otros servicios también y para un sector muy amplio. Lo que quiero concluir con ello, decir, en primer lugar, hemos bajado la contribución, mientras el Partido Popular subió un 36% y el Gobierno Central, Rajoy, subió otro 10%, el Gobierno Socialista de nuestra localidad, junto a BEMA, ha bajado la contribución, ha bajado el IBI este año y vamos a seguir haciéndolo en años sucesivos. Es decir, compromiso cumplido. Pero no vamos a quedarnos con la contribución solo, sino vamos a seguir con otras tasas y otros impuestos que vamos a explicar. Bueno, como saben, a final de octubre se terminaba el plazo para pagar la contribución y era el Pleno Municipal el que bajaba ese 5% los impuestos que se verán rebajados el próximo año 2014, en el ejercicio del próximo año. Hablabas también de esos impuestos o tasas municipales que se bajan también. Supongo que esto tendrá que ver con la buena situación económica o la buena gestión económica que se está haciendo desde el equipo de gobierno para bajar también tasas en torno a los jóvenes y tasas en torno a la ayuda a domicilio. Vamos a empezar en torno a las distintas cuestiones que van a afectar o que van a beneficiar a los jóvenes de nuestra localidad. Pues como bien has dicho, Rosa, se debe a la creencia firme de que con el trabajo constante y con las ideas claras, es decir, con las ideas tan claras que hay que cumplirlas, pese a quien le pese, se consiguen buenos objetivos. Nuestro objetivo era sanear el ayuntamiento, nuestro objetivo era hacer que nuestro municipio tenga las mismas tasas de servicio y la misma situación que estábamos viviendo o mejorarla e invertir. Y para ello había que coger el toro por los cuernos, que era el toro económico, sentarse delante de las cuentas, no tenerle miedo, hacer un plan de saneamiento, recortar en gastos efímeros que no servían ni reportaba nada para el municipio y ejecutarlo. Eso es lo que hemos hecho, gestionar y trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días y todos y todas
los miembros de la corporación. Y a partir de ahí nos hemos puesto mano a la obra y hemos ido, si hablamos del impuesto de bienes inmuebles, de la contribución, ahora, pues bien, como bien has acertado a la hora de describirlo, hemos trabajado para que los jóvenes empiecen de nuevo, a tener bonificaciones y ayudas en el pago de sus tasas o impuestos en determinados servicios. Hablando con un lenguaje más coloquial, que le va a costar a todos los jóvenes, hasta 30 años, un 10% menos estar en los servicios que presta el ayuntamiento. Quien quiera hacer deporte de 16 a los 30, ¿no? 30, un 10% menos. Quien quiera ir a cualquier actividad cultural de nuestro municipio, los jóvenes, un 10% menos. Quien quiera, como he dicho, hacer cualquier actividad musical a través del Liceo de la Música, los jóvenes, un 10% menos. Pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga relación con la cultura de nuestro municipio tendrá una reducción en el precio público de un 10%. No solamente lo hemos hecho en deporte, lo hemos hecho en cultura. En deporte hemos ampliado también el circuito de actividades reducidas al 10%. Todas las escuelas deportivas, todas las actividades serán un 10% más económicas para los jóvenes de nuestra localidad. Además de esta cantidad, es necesario recordar hoy que además hemos tenido la mala noticia de que el Gobierno central ha eliminado la parte compensatoria de las becas Erasmus. No solamente nosotros hemos bajado las tasas un 10%, sino que además hemos ampliado nuestra partida presupuestaria para los jóvenes que están estudiando en el extranjero y están haciendo una beca Erasmus. Con una beca Erasmus también hemos ampliado la partida. Teníamos antes 6.000 euros, hemos pasado a 10.000 euros para estos fondos. Por tanto, hemos bajado para los jóvenes lo que le cuesta el llevar a cabo alguna actividad en nuestro municipio, cultura, deporte o liceo de la música, o talleres de pintura fuera del ámbito estricto de espectáculos públicos, todos ellos un 10% menos. Al mismo tiempo es cierto que tienen que solicitar o sacarse el carnet joven, y hemos entrado en ese circuito andaluz, porque no solamente le va a costar un 10% menos a quien mover, le va a costar un 10% menos en todos los municipios que estén adscritos al circuito de ciudad joven de la Junta de Andalucía. En definitiva, otro compromiso más adquirido. Bajamos la contribución, hemos bajado las tasas municipales para los jóvenes y ahora, como bien anunciabas, también estamos trabajando y ya hemos cumplido una parte de nuestras obligaciones en bienestar social. Pues modificación también de otra ordenanza fiscal en torno a la ayuda a domicilio, viene un poco a apoyar el vacío que se está quedando en la ley de dependencia después de que se hayan tomado una serie de medidas. ¿Cómo lo ha hecho el equipo de gobierno para reducir esas tasas también o ese servicio que se presta de ayuda a domicilio? Alcalde. Nos hemos centrado en un perfil y en un caso muy concreto que nos estaba preocupando, porque las tasas públicas responden a un reglamento y a una ley del año del 1999, que tienen que ir actualizándose al IPC. Entonces, en ese devenir, desde el 99 al 2013, esa actualización al IPC, pues no se había hecho nunca en el ayuntamiento. Pero independientemente de esa actualización, había un problema, que era que aquellas personas que tenían cierto patrimonio, y dentro de ese patrimonio no digo que tenga que ser económico, dinero, sino tienen que ser o una parcela o una finca en el campo pequeñita, o tenga constancia de que tenga una casa o una segunda casa heredada o comprada hace años, pues ese tipo de personas tenían o sufrían un severo castigo, entre comillas, ¿no? Es decir, que no tendrían bonificación ni valoración de ningún tipo para poder obtener la ayuda a domicilio. Me gusta hablar con ejemplos, es más sencillo. Imaginemos una mujer dependiente que necesita ayuda, que tenga su vivienda habitual y que al haber fallecido sus padres
haya heredado una vivienda o la vivienda de sus padres. Que puede ser una vivienda vieja, que se esté cayendo, ruinosa o nueva, pero la ha heredado y no le genera liquidez, ni puede alquilarla porque esté vieja o no alquila la vivienda. Entonces, a ese tipo de personas, si alguien paga 5 euros la hora, a ese tipo de personas se le cobraba 10, no porque el ayuntamiento quería, sino porque la ley lo establecía. Había un índice, un indicador que establecía que quien tuviera patrimonio que no fuera dinero, aparte, o una finquita pequeñita al lado del pueblo, aparte de su casa, le costaría el doble el servicio de ayuda a domicilio. Bueno, en Moguer hay muchas personas dependientes que están en esa situación. Personas que tienen una segunda construcción o una finquita o lo que sea, que no le permitía en ningún momento poder obtener servicios públicos a un precio razonable. En este caso, hemos hecho todo el ejercicio posible para que esas personas se beneficien también de ayuda a domicilio con un mejor precio. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si vende la casa? Otra vez tiene dinero y no tenemos por qué pagarlo a los ciudadanos. Si vende la casa, obviamente, los servicios de control y de inspección nuestros que están valorando todos los años, pues cuando detecte que no tiene la casa y tiene la cuenta corriente o que la haya vendido, o que la haya vendido y que haya compensado deuda, ya no tiene esa bonificación. Por tanto, estamos hablando de que se intenta ser más solidario, más justo y que de esta forma bajamos de nuevo las tasas de ayuda a domicilio. En una época difícil, el gobierno central está quitando la ayuda de la dependencia, no aprueba ninguna ayuda más, está recortando en prestaciones y pensiones públicas, está recortando en sanidad y por tanto los medicamentos cuestan más y las atenciones médicas cuestan más. Están, por supuesto, atacando a la sociedad del bienestar y frente a esa situación nosotros lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Y la solución pasa por ayudar a esas personas y reducirle la tasa, como hemos hecho en este aspecto, a un sector de los dependientes que no podían hacerse cargo de estas tasas y que estos impuestos, y por tanto estamos ayudando. En definitiva, alcalde, lo que se ha pretendido es una bajada de impuestos. Se está intentando que las familias de Moguer, en este caso todos sus ciudadanos y ciudadanas, vean una carga impositiva de otra manera. ¿Cómo lo está haciendo o cuáles son las conclusiones ahora que llega el alcalde de Moguer? Bueno, yo te agradezco, Rosa, la pregunta, porque la intención nuestra es que al mal tiempo, buena cara, por parte del equipo de gobierno. Y frente a los ataques que se están llevando a cabo por el gobierno central del señor Rajoy al bolsillo de los ciudadanos, luz más cara, el agua, aquí hemos frenado a que suba y solamente subiera el IPC, otros pueblos están pagando un 60% más caro el agua, sube el combustible, sube el IVA, pagamos más IRPF, todo es subida, todo. Cualquier ciudadano que esté viendo esta entrevista que compruebe, por favor, lo que estoy comentando, lo que estamos hablando. Todo es subida. Vuelvo a repetir, el IVA pasa al 21%, la luz ha subido en menos de 2 años en torno a un 12%, el agua ha subido en todos los municipios hasta un 50% en los últimos 3 años, estamos hablando de que al mismo tiempo están pagando más tasas por servicios universitarios, están pagando más por infinidad de cuestiones en nuestro día a día. Eso, obviamente, cuando tú miras el conjunto de lo que un ciudadano paga sin que directamente se pueda beneficiar de cierta solvencia social o de cierta solvencia económica en nuestro ámbito, en nuestra burbuja España, pues te preocupa. Un político local le tiene que preocupar. A mí me preocupa que cuando llegue a final de mes una familia no tenga, porque haya tenido que pagar más IVA. Estamos hablando de un 3% y de incluso un 12% en algunos productos. Que cueste más dinero la luz todos los meses, que cueste más el combustible, te preocupa. Y los políticos locales, en este caso el Ayuntamiento de Moguer y este que os habla, desde que entró aquí sabía o conocía que esa situación era grave. ¿Qué hemos hecho? Pues nosotros hemos puesto nuestra estrategia económica también encima de la mesa. Los ciudadanos tendrán que ver cómo un equipo, como es el equipo socialista del Ayuntamiento de Moguer, ha trabajado en el aspecto económico de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y en el aspecto impositivo, en los impuestos. ¿Y qué hemos hecho? Y ahora vas a enlazarlo todo. Entramos en el Consorcio Metropolitano de Transporte. Cualquier ciudadano verá como la tasa o el precio público que paga por montarse en el autobús de Damas
ha bajado considerablemente. De 2 euros y poco ha pasado a 1 euro y poco. Es decir, que ha bajado casi en un 40 o un 50%. Hemos bajado las tasas públicas a los jóvenes. Es decir, se les reduce a los jóvenes un 10% los impuestos que pagan por servicios públicos. Hemos reducido una cuota de un sector de ayuda a domicilio y hoy podemos anunciar abiertamente y de forma pública que hemos bajado la contribución, el IBI de nuestro pueblo. En definitiva, una estrategia económica que nos permite que el ciudadano tenga esa cierta ayuda en el día a día, en su vida, gracias a los impuestos locales que hemos conseguido reducirlo, siendo sostenible el mantenimiento de los servicios públicos. Era uno de nuestros aspectos económicos, nuestro programa de gobierno, y estamos pues cumpliéndolo como no podía ser menos y como nos comprometimos ante los ciudadanos y ciudadanas de Moguer. Bueno, pues de impuestos hablamos hace unos minutos y les vamos a contar también que el próximo año 2014, además de bajar ese 5% los impuestos de la contribución, en este caso el IBI, también vamos a tener un año culturalmente importante, es el año de Platero y yo, y dentro de este pleno municipal se ha aprobado una figura, la figura del embajador del año Platero. A mí me gustaría que me comentara un poco cuál es esa iniciativa y en qué va a consistir ser embajador del año Platero. Bueno, desde nuestro municipio estamos promoviendo la no pequeña aventura de celebrar el centenario por lo más alto. Y aquí no digo por lo más alto gastando dinero, por lo más alto en comunicación, en exportación de nuestro producto turístico-cultural a España y a Europa. Estamos trabajando en que nuestro pueblo, la obra Platero y yo en su centenario y la vida de Juan Ramón y Zenobia se conozca más, si cabe aún, en todo el mundo. Y por tanto, que Moguer, que es el epicentro, el nido, es el germen fundamental de la vida y la obra de Juan Ramón Jiménez, llegue a todos los rincones del mundo. Para ello tenemos un sector muy pujante, que es la agricultura, pero no es menos cierto que tenemos otros sectores relacionados a la agricultura que también se mueve en el ámbito mundial, sobre todo en el ámbito europeo. Hemos creado la figura de embajador del año Platero, que es el reconocimiento oficial por parte del Pleno y del Ayuntamiento a determinadas entidades o empresas que lleven a cabo esa colaboración en torno a la difusión del año Platero 2014. Prueba de ello fue como presentamos el logotipo, el eslogan, el logotipo del año 2014, que Cuna de Platero tuvo la genial idea de patrocinar y colaborar en su difusión, y lo hicimos en Madrid, en una de las mejores ferias europeas en torno a la fruta y a la hortaliza. Y fue todo un éxito, además tuvo una repercusión muy grande en todo el panorama nacional, y me consta que en gran parte de Europa también llegó nuestro Platero a través de su centenario y de su logotipo, gracias a Cuna de Platero, y con eso queremos difundir y premiar a quien difunde este año Platero 2014. Pues se va aproximando también lo que va a ser la presentación de todas las actividades que se pretende desde el Ayuntamiento de Moguer y de otras instituciones, como puede ser la Fundación Zenobia y Juan Ramón, para conmemorar esos 100 años desde la primera edición de Platero y yo. Vamos a hablar también del manifiesto en contra de la violencia hacia la mujer, que se llevaba de nuevo un año más a esa sesión plenaria. Manifiesto que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos. Pues como bien dice Rosa, por desgracia, un año más. Por desgracia, un año más tuvimos que aprobar un manifiesto contra la violencia de género, contra el maltrato a la mujer y contra una de las lacras sociales que todos los días deberíamos pensar, al menos hacer una reflexión, cada uno de nosotros en nuestras casas, sobre el grave problema que es la violencia hacia la mujer. En primer lugar, porque una agresión física o psíquica no se debe de llevar a cabo jamás contra nadie, nunca. Deberíamos pensar y reflexionar que la agresión psíquica y física es lo que nos transforma en animales. Es decir, los animales se pelean con los animales porque son seres irracionales, pero el hombre y la mujer, que son seres racionales, con sentido común y con ese desarrollo personal, no tienen por qué transformarse en un animal.
no tiene que ser agresor, ni física ni psíquicamente. Pero se agrava la situación si es contra la mujer, que ya de por sí ha sufrido un trato desigual a nivel social en todos los aspectos y que es preocupante. Es preocupante como por el mero hecho de ser mujer en nuestro país, por ejemplo, las mujeres tienen un salario más bajo, las mujeres tienen puestos de empleo con un nivel inferior en categoría, y no es algo que me estoy inventando, consta en los datos que el Ministerio de Empleo da y el Ministerio de Hacienda. La mujer es la que sufre siempre el maltrato o la violencia en el hogar, en el 90% de los casos, en el 95% de los casos, y además es la que fallece, por desgracia, en nuestra sociedad por culpa, en un elevado número, por culpa de la violencia machista. Eso es un problema. Una sociedad justa, una sociedad de verdad que esté consolidada, no puede permitirse que haya maltrato hacia la mujer. Pero además hay que decirlo abiertamente y de forma rotunda. Una ciudad justa no puede permitirlo, y digo una sociedad es todos y todas las personas que viven en ella. No puede ser un caso aislado que una mujer muera porque un hombre le ha pegado o la ha maltratado. No puede ser un caso aislado. Entonces las administraciones tenemos que hacer de verdad un gran esfuerzo en algo muy importante que nuestra concejala de Asuntos Sociales, de Igualdad, en este caso Pilar Rodríguez, ha tenido a bien darle prioridad, que es lo que conocemos como coeducación, donde la responsabilidad de educar a los hombres y a las mujeres, a los niños y a las niñas sobre la igualdad, venga no solamente del ámbito familiar, sino también de las administraciones públicas y de los centros educativos. Y así se ha trabajado. Porque tenemos que, de una vez por todas, reconocer primero que somos una sociedad aún machista, que no le damos, ni queremos darle a los hombres a las mujeres en muchas ocasiones su situación o su reconocimiento para que salga, no mejor, sino en las mismas condiciones, en la misma situación de parrilla de salida que el hombre, y que de verdad creamos de una vez por todas que tenemos las mismas oportunidades todos. Y en esa sociedad tenemos que trabajar la coeducación, y para ello es necesario que tanto las administraciones como los centros educativos como la familia trabajemos, así como los colectivos, en demostrar que el hombre y la mujer son exactamente iguales, que tenemos que tener las mismas oportunidades, que no podemos en ningún momento estar distinguiendo por el mero hecho de ser mujeres, porque al final es lo que desencadena todo esto, a donde nos lleva, o desencadena mejor dicho, es la muerte de muchas mujeres todos los años y las agresiones, cosa que una sociedad civilizada no se puede una sociedad civilizada no puede permitir, no podemos permitirlo. Y este manifiesto, desgraciadamente, un año más hemos tenido que publicarlo y lo leeremos en la plaza del Cabildo, como todos los años, donde quiero invitar a todos los colectivos, a todas las asociaciones, a los centros educativos, a todas las mujeres y a todos los hombres que participen en ello, porque tenemos que entre todos y todas erradicar de una vez por todas esta actitud que dice muy poco de nuestra sociedad. Bueno, pues eso será a finales de este mes de noviembre, y les vamos a hablar de algo que habitualmente se lleva al Pleno Municipal para conceder, que es el ICIO. En este caso se lleva para todo lo contrario, para negar la solicitud de la empresa que lleva adelante las obras del Colegio Pedro Alonso Niño en este sentido. Alcalde. De acuerdo. Como bien has dicho, hay obras que tienen pues el derecho, por la situación que va a generar, de que no paguen impuestos. Un ejemplo, cuando se lleva a cabo una obra, como es la obra de ampliación de zonas de riego, ya sea de la comunidad de regantes Valdemaría, de la comunidad de regantes El Fresno o cualquier otra comunidad de regantes, incluso la comunidad de regantes de Palos, pues hay una parte de ese impuesto que, en función al número de personas que afecta, de cómo le afecta, de qué conlleva, y si hay fondos que están destinados a esta obra como de interés público o de interés general, el ayuntamiento pues o bien bonifica o lleva a cabo un tipo de reducción de impuestos, ¿no? Aquí en Mogueres, ninguna de estas obras, exceptuando algunas de las que he nombrado, tenía una pequeña reducción, pero muy poca. Una de ellas es el Colegio
Pedro Alonso Niño, y siempre han pagado esos impuestos, y efectivamente la empresa que está ejecutando actualmente la obra del nuevo Colegio Pedro Alonso Niño pagará sus impuestos al 100% sin ningún tipo de ayuda o sin ningún tipo de bonificación, porque entendemos que tiene que pagar sus impuestos y contribuir, es la que se va a llevar el beneficio, y por tanto de ese beneficio tendrá que contribuir a nuestras arcas públicas, porque así lo establece la ley. No es ni mejor ni peor que otra empresa, es que tiene que contribuir. Esta empresa ha intentado o ha solicitado una reducción del 90% de los impuestos, y obviamente le hemos contestado rotundamente todas las fuerzas políticas que no, que tienen que pagar sus impuestos como lo has pagado tú, Rosa, cuando has hecho tu vivienda, como los he pagado yo, como los ha pagado cualquiera de las personas que lo han hecho. Pero no solamente una vivienda, sino cualquier actividad constructiva que este municipio lleve a cabo. Y obviamente, más aún cuando estamos viviendo una situación un poco compleja, ¿no? Un poco difícil. Tenemos un centro que está ejecutándose, que tiene que generar en total 75 puestos de trabajo, que actualmente hay trabajando unas 35 personas aproximadamente, y que de esas 35 exclusivamente de Moguer solamente haya en torno a 12, 13, es decir, no llega ni al 50%. Pero además no llega ni al 50% porque, entre otras cosas, la empresa que está ejecutándolo se ha agarrado firmemente a una ley que habla y dice de forma clara y rotunda que los trabajadores del Colegio Pedro Alonso Niño, del nuevo Colegio Pedro Alonso Niño, solo y exclusivamente podrán ser seleccionados por el SAE, por lo que todos conocemos como el INEM, por el Servicio Andaluz de Empleo. Solo y exclusivamente lo pueden seleccionar ahí. No participamos los ayuntamientos de ninguno de estos planes y no participa ninguna otra entidad, solo y exclusivamente el SAE. Quien quiere trabajar en el centro tiene que estar seleccionado por el SAE previamente, con 4 requisitos muy exhaustivos y que la empresa obviamente pues los está cumpliendo. Pero, ¿dónde nos encontramos un poco también la dicotomía, esa discusión entre la empresa y el ayuntamiento que estamos negociando? Que de todos los trabajadores que pida o que necesite, un 30% puede ser de libre designación. La propia empresa puede seleccionarlo. Y en ese caso la empresa está haciendo muy poco por seleccionar personal propio. Yo entiendo que tenga que tener su propio personal, 1, 2, 3 trabajadores, 4, pero de 75, si va a generar un entorno a un 30% libre, pues al menos, exceptuando a los de Moguer, que por el Servicio Andaluz de Empleo ya han entrado, lo han seleccionado, los 12 o 13 personas de Moguer que están trabajando ya en el centro, pues al menos que dentro de ese 30% nos dé la oportunidad a los moguereños y moguereñas de entrar pues con cierta facilidad negociando con el ayuntamiento en función de las necesidades. No lo están haciendo, se han agarrado exhaustivamente a la ley, cosa que yo admiro porque hay que cumplir con ese requisito en ese 70%, pero en ese 30% podíamos hablar, o deberíamos hablar. Y en este caso la empresa se ha cerrado en banda al 100%, y obviamente pues nosotros como ayuntamiento, si ellos se cierran en banda en sus obligaciones y en sus cumplimientos, nosotros también nos cerramos en banda en nuestras obligaciones y en el cumplimiento de nuestras obligaciones y derechos. A partir de ahí, lo que obtenemos es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y tasas. Generará en torno a nuestro pueblo unos 150.000 o 160.000 euros, y eso también haremos que repercuta efectivamente en el municipio. Bueno, pues terminamos un poco lo que son los puntos en el orden del día en esa sesión ordinaria del mes de octubre, en el que entre las cuestiones más destacadas está esa bajada de impuestos para el año 2014, pero vamos a hablar de una noticia que ayer, bueno, que ya el viernes conocíamos, que era que teníamos ya liberados los 75 hectáreas para el proyecto Zeus, empieza a hacerse realidad, y ayer prácticamente en una rueda de prensa a la que asistía el consejero de Innovación y Economía de la Junta de Andalucía se daba ese paso hacia adelante. Alcalde, ¿qué supone este proyecto, el Zeus, para Moguer? Pues ayer fue un día feliz, y tú estabas presente, Rosa,
y que se demostraba en la cara no solamente de los políticos, que lo estábamos, sino incluso de los técnicos que estaban en el INTA, en el Arenosillo. ¿Qué supone para mover? Va a parecer una exageración, pero de verdad vamos a intentar explicarlo sin que sea tan rimbombante, pero que no parezca que es una fantasía, que no estoy soñando. A ver, en Europa solamente existen 2 centros de ensayo o laboratorios de ensayo de aviones no tripulados. ¿Qué quiero decir? El futuro de la aeronáutica a nivel mundial pasará porque los aviones vayan con un sistema de vuelo sin piloto. Dará más miedo o menos, gustará más o menos, pero lo cierto es que los aviones llegará el momento que ya existen, pero solo y exclusivamente los militares, que van sin piloto. Se llaman UAVs o drones. Y en toda Europa nada más que hay 2, uno muy pequeñito en Inglaterra y otro, creo recordar, que es un poco más experimentado y con mejor instalación, creo que es en Suiza o en Suecia. No puedo asegurarte, en honor a la verdad. Esos 2 son los únicos que hay en toda Europa. En Europa hay una entidad muy potente que se llama Airbus, que fabrica el avión europeo y que tiene parte de su plataforma en Sevilla y en Cádiz. Y esta compañía europea, Cassidian Airbus, quieren invertir en este proyecto, en este sistema de aviones no tripulados. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Pues se va a construir un laboratorio para que estas compañías investiguen y desarrollen este tipo de aviones en nuestra localidad. Quiero decir con ello que nos ponemos al mismo nivel, por eso decía que no es una fantasía, que Suecia o Suiza, que Inglaterra o que Estados Unidos. Y eso sucederá en nuestra localidad. Cuando escuchamos hablar de Cabo Cañaveral, donde se lanzan los cohetes espaciales, Cabo Cañaveral, pues no es más que una zona que en su día decidió la NASA montar allí la lanzadera de cohetes espaciales y aviones espaciales, o como queramos denominarlo, y que pasó de ser la gran desconocida al gran conocido en el mundo mundial. Nosotros ya lo éramos, ¿eh? Nosotros éramos Juan Ramón y Mover, por supuesto, lanza, irradia esa cultura mogreño en el mundo, ¿no? Pero vamos a añadirle el proyecto Zeus. El proyecto Zeus es una ampliación de ese laboratorio que es el Arenosillo en nuestro término municipal, donde se van a construir 2 pistas, más que pistas, son zonas de ensayo, con 3 hangares distintos donde se van a ensamblar el desarrollo de los aviones del futuro. Y esto que parece muy lejano, no tenemos que irnos tan fantasiosos a los dibujos animados y a las películas de ciencia ficción. Eso ya pasa en Moguer. Es decir, que aunque no lo sepamos los vecinos y vecinas de Moguer, en Moguer, en la zona del Arenosillo, se experimentan con aviones no tripulados y que salen desde Moguer. Y que todos los datos que tienen después las empresas estadounidenses, alemanas, francesas, británicas, salen de Moguer, de un laboratorio donde se van mirando, analizando milimétricamente los parámetros que lanza esa máquina, ese ordenador, ese computador que lanza los datos. Pues eso vamos a hacerlo ahora, pero a un nivel un poco más grande, es decir, con aviones de mayor calado. Si lo hacíamos antes con aviones pequeñitos de 2 metros, 3 metros, ahora vamos a hablar de aviones de 20 y 30 metros o 40 metros incluso, hasta que poco a poco vayamos avanzando, incluyendo además lo que vemos en la tele muchas veces, que es un simulador de vuelo, donde los pilotos van practicando. Pues en este caso habrá un simulador para UAVs, para aviones no tripulados. Eso es lo que la Junta de Andalucía hace escasamente una semana le dio luz verde. Lo que aprobó la Junta de Andalucía y lo que este ayuntamiento lleva trabajando hace 2 años de una forma muy callada, hasta que no fuera casi una realidad, y que es verdad que dio un paso de gigantes. En la semana pasada la Junta de Andalucía se comprometió a que se viniera a Moguer
que se declarara la prevalencia, se publicó la prevalencia, está en mover ya y estamos trabajando con una fuerza inhumana en que el programa salga adelante y, por supuesto, esperemos que llegue a buen puerto y que veamos como el futuro de la aeronáutica en el mundo tenga también una parte importante en nuestro municipio, que es el laboratorio, el proyecto Zeus, el laboratorio de ensayo de aviones no tripulados Zeus, donde tengamos además que desarrollar pues, los polígonos industriales gracias al proyecto Zeus, porque necesitarán zonas industriales para edificar nuevas construcciones, necesitarán nuevas infraestructuras, la hostelería y los hoteles se verán también en cierta parte afectados, porque este proyecto suele mover en torno anual entre unas 750 y 1000 personas todos los años mínimo. Eso no va a llegar ya. Yo también pediría, muchos vecinos y vecinas dicen, pero eso está aquí ya, eso llega, eso tiene un periodo de maduración que tiene que estar acabado el 31 de diciembre del año 2015. No es tan lejos. No está tan lejos. Empecemos con buen pie, empecemos a principios del 2014 a poner la primera piedra y esperemos que esa primera piedra llegue a muchas piedrecitas más y tengamos aquí en nuestra localidad el mayor centro de investigación de aviones no tripulados de Europa y entre los más importantes del mundo. Pues alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos hablado de esa sesión plenaria y también de ese proyecto Zeus que ampliaremos como siempre en MOVE Radio. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes.